hablaremos sobre el tema de la educación, sobre todo en nuestro país. Veremos un poco sobre ello. De acuerdo al artículo 3 de la Constitución, donde estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación, y la Federación, los estados y municipios la impartirán en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, establecerán educación impartida por el Estado y tendrá el desarrollo armónico en todas las facultades del ser humano y se fomentará el amor a la patria y la conciencia de la sociedad internacional en la independencia y en la justicia, y se establecerá la educación será laica, gratuita y obligatoria. Hablaremos de la estructura del sistema educativo mexicano. Dice que pues de la educación básica preescolar, los servicios que brinda al nivel de la educación especial y la educación primaria, la educación secundaria, también la educación media superior y la educación superior. A continuación vamos a ver un poquito más sobre este tema. La educación básica. Bueno, pues la educación básica es la etapa de formación en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas del educando, con el objetivo de brindarles herramientas necesarias para su vida cotidiana, así como en las disposiciones y actitudes de la norma de su vida. Esta crítica en la legislación como un derecho y una obligación de los ciudadanos y comprende 3 niveles obligatorios. Entre ellos podemos observar los más comunes, los que ya conocemos como preescolar, primaria, secundaria. La educación básica en los 3 niveles tendrá la adaptación requerida para responder a las características lingüísticas, culturales de los niveles de grupos indígenas y poblaciones rurales, dispersas a grupos migratorios. En lo actual, la Administración y la Subsecretaría de Educación Básica desarrollan un trabajo educativo destinado a impulsar la transformación de las escuelas de la educación básica desarrollada. Un trabajo educativo destinado a impulsar a la transformación. Esta ya la vemos actualmente en las escuelas que tienen un eje fundamental: la centralización de las aulas, los nuevos federalismos, la democracia y nuevas políticas educativas. A través de la Subsecretaría de Educación Básica se coordinan las de educación inicial y básica en todos los tipos y modalidades desarrolladas en un trabajo educativo enfocado en lograr verdaderas transformaciones. Esas transformaciones hoy en día y en la actualidad, si nos ponemos a hablar y lo ponemos a ver desde el punto de vista actual, se han ido generando cada vez más de forma apresurada. Vámonos con la educación preescolar. La educación preescolar, como primer peldaño de la formación escolarizada del niño mexicano, brinda a las niñas y a los niños dentro de 3 a 5 años una educación congruente con las características propias de la edad. También el jardín de niños tiene una función de favorecer el desarrollo integral y armónico del niño, así como las limitaciones inherentes a los distintos estratos sociales donde proviene. La función social de ello es brindar oportunidades de socialización en ambientes distintos y familiarizar, contribuir al desarrollo de todas las potencialidades de los niños, también de las niñas, del nivel de ascenso, en énfasis en los componentes y cognitivos, sociedades efectivas y de lenguaje, democratizar las oportunidades educativas, atendiendo a las diversas y brindar especiales influencias positivas a los niños, a las niñas y en situaciones de riesgo y con necesidades especiales. Hoy en día podemos ver más escuelas inclusivas. Antes era un poco más complicado, sobre todo si nos ponemos a ver desde el punto de vista en el sentido de la educación preescolar. Es más fácil hoy en día encontrar un poquito más de espacios donde los niños, o en casos especiales, sean más incluidos en la educación preescolar. Esto nos lleva ahora a una misión,
Y las misiones son los propósitos fundamentales que definen en conjunto a la misión de la educación preescolar, expresando los logros que se esperan que tengan los niños y las niñas que cursan. Así también la base de definir y la competencia de favorecer mediante la intervención educativa, el desarrollo, las competencias intelectuales, en la capacidad de aprender permanentemente y en la forma de elaborar las actitudes que permiten avanzar hacia democratizar socialmente y hacer sustentables el desarrollo humano. Bueno, esto es uno de los puntos que hoy en día se ven más claros en lo que es el margen y el terreno educativo. Existen sus niveles y entre ellos nos podemos encontrar con el nivel preescolar. Ahora bien, en la educación primaria. La educación primaria es el siguiente nivel, el siguiente peldaño para una educación en nuestro país. La educación primaria está considerada en el artículo 3 constitucional de la Ley General de la Educación y la Ley Estatal vigente como parte esencial y obligatoria en la formación integral del individuo, vinculando estrechamente con los niveles de preescolar y secundaria, que forman una educación básica a la cual todos los mexicanos tenemos el derecho de recibir en forma gratuita, laica y obligatoria, y garantizar la calidad y equidad y la impartir en la forma en la que ésta se imparte. Bueno, la educación primaria es el nivel que consolida el proceso de socialización del niño. Proporciona las herramientas fundamentales para la apropiación de una cultura mediante el desarrollo del conocimiento, hábitos, actitudes, valores esenciales en el proceso formativo del individuo. Cabe destacar que las direcciones de educación primaria en la entidad centran su promisión en la optimización de todos los recursos técnicos, académicos, administrativos disponibles y los objetos y metas, argumentos con la realidad que se vive en el ámbito educativo estatal. También se puede generalizar. Hay un sentido que ahora lo que se está viviendo en la actualidad, cabe destacar que algunas cosas se han ido planificando de forma espontánea. La educación en México está teniendo una transformación más allá de lo que ya se había pensado. Generalmente se tenía solamente una idea no muy clara de cómo podría ser en un futuro una educación moderna. La educación primaria hoy está experimentando una educación virtual, una educación que es de poco tacto, pero intelectualmente está siendo enriquecida por medio de los medios a distancia y medios electrónicos. Ahora bien, en la educación primaria. La educación primaria es el siguiente nivel, el siguiente peldaño para una educación en nuestro país. La educación primaria está considerada en el artículo 3 constitucional de la Ley General de la Educación y la Ley Estatal vigente como parte esencial y obligatoria en la formación integral del individuo, vinculando estrechamente con los niveles de preescolar y secundaria, que forman una educación básica a la cual todos los mexicanos tenemos el derecho de recibir en forma gratuita, laica y obligatoria, y garantizar la calidad y equidad y la impartir en la forma en la que ésta se imparte. Bueno, la educación primaria es el nivel que consolida el proceso de socialización del niño. Proporciona las herramientas fundamentales para la apropiación de una cultura mediante el desarrollo del conocimiento, hábitos, actitudes, valores esenciales en el proceso formativo del individuo. Cabe destacar que las direcciones de educación primaria en la entidad centran su promisión en la optimización de todos los recursos técnicos, académicos, administrativos disponibles y los objetos y metas, argumentos con la realidad que se vive en el ámbito educativo estatal. También se puede generalizar. Hay un sentido que ahora lo que se está viviendo en la actualidad, cabe destacar
que algunas cosas se han ido planificando de forma espontánea. La educación en México está teniendo una transformación más allá de lo que ya se había pensado. Generalmente se tenía solamente una idea no muy clara de cómo podría ser en un futuro una educación moderna. La educación primaria hoy está experimentando una educación virtual, una educación que es de poco tacto, pero intelectualmente está siendo enriquecida por medio de los medios a distancia y medios electrónicos. La educación secundaria es otro de los peldaños de la educación básica en México. Este vendría a ser el tercero y muy importante. Este nivel está contribuyendo a elevar la calidad de información de los estudiantes que terminan la educación primaria mediante el fortalecimiento de los contenidos y necesidades básicas de aprendizaje. Integran los conocimientos y habilidades y valores que permiten continuar los aprendizajes de alto grado e independencia. El objetivo primordial que impulsa la educación secundaria en general es el de proporcionar una educación que identifique a los adecuados con los valores necesarios, los prepare para continuar con una preparación académica y de dotes de elementos científicos culturales suficientes para enfrentar una realidad individual y colectiva. En este contexto, la educación secundaria ofrece a los alumnos el conocimiento general en las áreas humanitarias, científicas, tecnológicas como fundamentos necesarios para su desarrollo personal y profesional. Eso es lo que hace un poquito más intelectual el nivel educativo en nuestro México para seguir en el siguiente peldaño. La educación básica es primordial. Para ello, luego nos vamos a enfocar en un margen más abierto, pero a la misma vez más cerrado, pues el conocimiento tiene que ser aún mayormente enriquecido para lo que es nuestra educación en México y así alcanzar niveles intelectuales inimaginables. Después de la educación básica en México, nos encontramos en un campo en el que a muchos se les es muy difícil poder ingresar. ¿Por qué? El nivel socioeconómico es el que viene a afectar a nuestra educación mexicana. Pues suele suceder que personas que se encuentran en el nivel intermedio, como podría ser socioeconómico, y el nivel alto económico, son los que permiten a algunos jóvenes poder ingresar a las universidades, tanto sean como públicas o privadas. Aquí también existe otro filtro, el filtro a seguir, que es, por ejemplo, el conocimiento que reciben durante su educación básica. Nos encontramos con la educación media superior. En el nivel medio superior comprenden tres tipos de educación: propedéutico, propedéutico terminal y terminal. Los dos primeros se imparten en las modalidades escolarizadas y abiertas. La modalidad escolarizada atiende generalmente a la población de 16 a 19 años de edad que ya haya obtenido el certificado de la secundaria. Aquí es donde empiezan los filtros, lo que mencionaba con anterioridad. Esto viene afectado por el nivel socioeconómico. El propedéutico se conoce también como el bachillerato general. La mayor parte de las escuelas siguen un plan de estudio de 3 años de duración, pero otras siguen uno de 2 años. Al concluir sus estudios, los alumnos pueden acceder a nivel superior. El propedéutico terminal puede ser el bachillerato y especializado o tecnológico. Los alumnos reciben, además de la preparación propedéutica general, formación técnica calificada o de profesionales medio con el título correspondiente. El terminal o profesional medio ofrece información técnica, pero no prepara al alumno para continuar un estudio superior. La educación de estos estudios de 2 a 4 años atienden a los alumnos que han obtenido el certificado secundario y desean prepararse como profesionales técnicos o actividades industriales de servicios o del mar.
La educación abierta o flexible con la finalidad de que el adulto que en la mayoría trabaje y estudie el bachillerato puede cursarlo de forma abierta por las noches, sábado, domingo o periodos vacacionales y cada subsistema tiene su modalidad abierta o flexible. Aquí es uno de los filtros para poder llegar a una educación superior. Ya no solo se habla sobre un margen económico, también se habla sobre un margen en el que la educación va aminorando los años de estudio de forma técnica, porque también pasa que existe un grupo en la sociedad que precisamente por lo económico no pueden estudiar algo de educación superior, por lo cual tienen la opción de manejar una educación técnica y poder laborar. La mayoría de los jóvenes en nuestro país laboran desde temprana edad precisamente por esta cuestión. Ahora vamos, la educación superior. Es el máximo nivel de estudios que comprende las licenciaturas y posgrados en estudios de normal, universitarios o tecnológicos. Para cursar la licenciatura, la normal debe concluirse el bachillerato o su equivalente para usar estos estudios de maestría indispensables que son para la licenciatura. Para cursar los estudios de doctorado es necesario tener el grado de maestría o méritos académicos equivalentes. Algunas instituciones de la educación superior ofrecen estudios en la modalidad abierta. En general, los estudios de la licenciatura tienen una duración dentro de 4 y 5 años organizados en los periodos semestrales. La educación superior en México es un conjunto de instituciones públicas y privadas, con régimen jurídico, con ofertas profesionales y de posgrado, antigüedad, tamaño, capacidad de investigación, instalación y recursos intelectuales diferentes. En conclusión, la educación en México tiene mucho que ofrecer. Y sí, sin embargo, existe una cuestión que es lo socioeconómico, lo que viene a afectar que muchos jóvenes no encuentran la oportunidad de poder llegar al último nivel, el nivel superior. Viene a destacar también que esto mismo afecta no solamente a los alumnos, también a los docentes, a la Secretaría de Educación. Muchos maestros pierden el interés, muchos se decepcionan y empiezan a hacer un lado la educación y empiezan a verlo simplemente como un trabajo y no una cuestión de corazón a la enseñanza en nuestro país. Cabe destacar que la educación intelectualmente está completa en nuestro país. Lo que le empobrece es el clasismo, la burocracia y lo socioeconómico que nos acompaña. Lo único que podemos hacer como docentes es no perder la pasión de la educación, seguir enseñando y seguir enfrentando todas esas características que ya nos ha dado lo que es educar a los jóvenes, los 3 niveles básicos de la educación y aún así imponer más esa pasión intelectual por enseñar a los jóvenes mexicanos en los niveles medio superior y superior. En conclusión, para mí sería que la historia de la educación en México ha tenido fragmentos muy fuertes en los cuales nos ha demostrado que a través del tiempo va sobresaliendo, pero se va modificando a la modernidad. Actualmente estamos viviendo una modificación inesperada, pero que al mismo tiempo era esperada. No se tenía un marco de esta cuando podría presentarse, pero actualmente llegó y lo estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad que ya no es orgánica, sino inorgánica. Estamos viviendo en una era en que la educación se transformó a distancia, pero que intelectualmente tiene aún mucho más que ofrecer, pues los medios de comunicación, los aparatos móviles, todos nos están permitiendo poder enriquecer. Como docentes y como educandos mexicanos, en la historia de la educación mexicana, solo nos queda comprender que en nuestras manos está poder transmitir a los jóvenes esa pasión de aprender y la pasión al docente de enseñar. Por mi parte sería todo y espero que este trabajo sea idóneo para lo que se me
demanda con la materia conforme.